que se está conectando gente nueva. Me gustaría saber de favor, aparte de que ya nos presentaron, si alguna persona es la primera vez que se conecta con nosotros, digo, aparte del licenciado Ricardo, obviamente, y si alguien más es la primera vez que se conecta con nosotros, nos gustaría darle la bienvenida y pues comentarles que nosotros somos un despacho de abogados que se llama Ortiz y Asociados. Y rápidamente pues, presentamos todo lo que nosotros estamos haciendo. Eh, Tenemos varias divisiones. La división inmobiliaria, obviamente, es donde estamos manejando las pólizas jurídicas de arrendamiento. Manejamos también lo que son créditos hipotecarios y lo que tiene que ver con los cálculos fiscales. Allí nos está ayudando el licenciado Kors. Lamentablemente había estado enfermo. Ya se reportó la semana pasada. Estuvo desconectado casi un mes, pero bueno, ya, gracias a Dios, ya se recuperó. Ya está nuevamente trabajando y es la persona que nos está llevando los cálculos fiscales. También vemos la parte de los avalúos y pues ahora en colaboración con nuestro pues, estimado licenciado Ricardo Díaz, pues vamos a empezar a ver la parte del ISAI, cómo recuperarla, pero ahorita ya les explicará cómo lo vamos a estar manejando. Perdón. Y va creciendo nuestras divisiones, ¿verdad? Va creciendo nuestros servicios para con ustedes. Eso es bueno, porque a fin de cuentas, pues no dejamos de estar ocupándonos y preocupándonos para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder eh, continuar su trabajo, cerrar su trabajo. Y pues de eso se trata esto, ¿no? De que tengan ustedes herramientas. Y si nosotros podemos contribuir a esas herramientas, pues mucho mejor. La división empresarial también, donde estamos tocando puertas con las empresas o estamos trabajando ya con algunas empresas, les estamos llevando lo que es el compliance, lo que tiene que ver con todo lo relacionado con contratos, sea de prestación de servicios laborales, proveedores, contratos para su personal nuevo, obviamente también las bajas, etcétera. Estamos checando también los despidos, auditorías y avalúos. Aquí en avalúos me refiero cuando se tiene que hacer alguna incisión o alguna división de activos para los socios, etcétera. Todo lo que tenga que ver con las empresas. Obviamente también a las empresas les estamos llevando la parte legal porque les estamos apoyando con la parte de la recuperación de impuestos o cuando les quieren congelar sus cuentas, el seguro social, etcétera. Y la división legal, que también ya algunos de ustedes la conocen, estamos viendo o llevando asuntos penales, mercantiles, civiles, laborales, fiscales, corporativos. Em, no llevamos asuntos familiares. Insisto, no me gusta estar divorciando a las personas porque hoy están peleados y mañana están contentos, pasado mañana se vuelven a pelear. Y la verdad es de que pues soy muy desesperado y me molesta que la gente no se defina, ¿no? O te vas a divorciar o te vas a juntar. Y no nos hagas perder el tiempo. Por eso no me gusta llevar asuntos familiares. No es por otra cosa, es mucha pérdida de tiempo y el tiempo es valioso para todos los que sí estamos ocupados, como ustedes y su servidor. La división capacitación, recuerden, sus servidores, soy conferencista certificado de España. Nos han invitado algunas empresas a dar conferencias a su personal, algunas otras las hemos estado dando vía Zoom y pues obviamente las capacitaciones que tenemos completamente gratuitas y que estamos dando cada quincena o al mes para con ustedes, porque obviamente nos interesa tener esa sinergia, tener ese apoyo, ¿verdad? Damos las capacitaciones y cómo nos retribuyen muchos, porque lo que me preguntan, ¿por qué no cobramos? Porque me interesa darles las capacitaciones o que les estemos dando las capacitaciones para que ustedes a su vez también nos puedan pasar a nosotros su trabajo. ¿Y qué trabajo? Pues todo lo que tenga que ver con las pólizas, créditos, cálculos fiscales y obviamente la parte legal. ¿Por qué la parte legal? Porque en asuntos civiles, pues estamos llevando eh, los usucapión o los testados o intestados, que muchas veces les llegan a ustedes y les dicen, quiero vender mi casa,
pero no tengo la documentación, no tengo las escrituras, etcétera, y es cuando ya nos mandan a nosotros el trabajo para que podamos apoyarlos en esa parte. Si dan cuenta, pues realmente todo lo que tenga que ver con el ramo inmobiliario lo tenemos al 100% para ustedes en todas las áreas, ¿verdad? También les recuerdo que en la división capacitación o profesionalización está la maestra María Luisa, que es la que se encarga también para certificar abogados litigantes, aquellos que quieran tomar alguna especialidad, maestría o algún doctorado, obviamente lo está llevando la maestra María Luisa, por eso no la vemos en las capacitaciones. Y pues aquellas personas que hayan tenido la carrera trunca o quieran terminarla o quieran titularse, pues también lo podemos ver con ella. Algunos de ustedes directamente y algunos hijos de ustedes, pues ya se han inscrito con la maestra María Luisa y están tomando clases con ella. Y la división comercial, les recordamos que llevamos la parte PYME, donde damos o conseguimos los créditos puente, créditos PYME, créditos simples, créditos de liquidez y créditos incluso para los constructores. Pero bueno, eso es lo que hacemos nosotros para aquellos que no nos conocían. Eh, y si hay alguna duda, pues con todo gusto estamos a sus órdenes. Eh, Su servidor, soy el licenciado Mario Alberto Ortiz, Mario para los cuates. No pasa nada, estamos a sus órdenes. Y bueno, ya le quité muchos minutos al licenciado Ricardo. Entonces, Lick, si gustas presentarte, por favor, para que Bien, claro. te... Excelente, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, Mario. Ahorita me llamó la atención que platican que dicen, pues algún tip para, pues, para generar más ventas. Y yo creo que pues no hay fórmulas mágicas, ¿no? No hay como, pues mira, aquí en la compu vas a poner este código y te van a empezar a llegar más, van a empezar a ver más tus propiedades, o anúnciate en esta página y vas a ver cómo va a todo mejorar. Yo creo que lo que se trata realmente es de dos cosas: la disciplina, ¿sí? La constancia que uno tenga en hacer lo que hace, y también en el valor agregado que uno le da a su servicio, ¿sí? Y ahorita pues es buenísimo que tengamos esta reunión porque les tengo algo que seguramente, si lo saben aprovechar, si saben usar esta herramienta, van a poder tener más ventas, porque es darle un valor agregado al servicio que ya dan, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un cierre. Sí, que el cliente pues los contactó, dijo, oye, pues buenísimo, me encantó el asesoramiento, me encantó el acompañamiento, todas mis dudas quedaron bien, el proceso con la notaría yo no lo conocía y este asesor me ayudó, sí, o sea, conoce los procesos. Y aparte de todo esto, me ayudó a que todos los impuestos que yo pagué me los regresaran. Caray, pues sería buenísimo, ¿no? Y así como se escucha, ¿no? Hay devoluciones totales de ISAI, de impuestos, que uno paga al momento de comprar una propiedad. Si me permites, ¿puedo compartir aquí la pantalla, Mario? Mm, Adelante, ya le di para AP. excelente. Excelente, pues aquí sí pueden ver todos en la pantalla ya, sí, sí lo alcanzan a ver. Sí, Lick, ya está. Excelente. Pues muy bien, pues bueno, les platico ahora sí qué es lo que qué es lo que me dedico. Sí, pues yo soy licenciado en Derecho también, soy maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, y yo toda mi vida me he dedicado al tema del derecho fiscal, ¿sí? Al derecho tributario, a los impuestos. Y en la Ciudad de México, pues resulta algo muy interesante con los impuestos que uno paga cuando compra una propiedad, un inmueble. ¿Sí? Vamos a entender inmueble por terreno, casa, departamento, o sea, todo tipo de inmuebles. Todo lo que no se mueva es un inmueble, ¿sí? Entonces, sucede que cuando, pues ustedes ya lo sabrán, que cuando uno adquiere una casa, pues tiene que ir con un notario público, ¿sí? El notario va a dar fe de que sí, esta persona está comprando esta casa, y el notario nos va a cobrar lo que se desglosa como gastos notariales. ¿Qué son los gastos notariales? Pues primero, el notario nos va a cobrar honorarios. ¿Sí? Que eso tal cual es la lana que nos cobra por hacer su chamba, ¿sí? Ese es su trabajo, ese es dinero que no nos metemos, es el dinero del notario, ¿sí? Y también el notario, por ministerio de ley, de conformidad con el artículo 121 del Código Fiscal de la Ciudad de México, el notario tiene la función de calcular, liquidar y enterar el ISAI bajo su responsabilidad. ¿Qué es el ISAI? Pues es un impuesto que se llama impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Y cuándo lo pagamos? Cuando adquiramos un inmueble. Oye, ¿y también lo pago cuando es una herencia? Sí.
también es una adquisición. Oye, cuando me lo donan el inmueble, también. Y cuando lo compro, también. Y cuando, por ejemplo, una prescripción, también. Sí, o sea, siempre que adquieras un inmueble, tienes que pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, como su nombre lo dice. Y aparte, hay un instituto que se llama Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que como su nombre lo dice también, se dedica a registrar propiedades y actos de comercio, ¿sí? De manera que cuando uno adquiere un inmueble, pues tiene que ir al Registro Público de la Propiedad para que le pongan este inmueble ya no es de Juan, le tachan Juan y le ponen el nuevo nombre del adquirente, Pedro, ¿no? Y ahora es de Pedro. Y Pedro tendrá que pagar 23,000 pesos para que hagan ese cambio de propietario y también si lo compra con un crédito hipotecario como el 80-90% de los mexicanos, pues tendrá que pagar otros 23,000 pesos para inscribir ese crédito hipotecario, porque pues la casa no es totalmente suya todavía, también es del banco o del Infonavit o de la institución crediticia que lo esté financiando. Sí, entonces se hace esa inscripción y se queda ese gravamen y pues tenemos que pagar eso. Entonces, puede haber otros gastos notariales, pero en esencia son estos, ¿sí? Honorarios, ISAI y derechos. Y ahora, ¿qué sucede con estas contribuciones? Porque vamos a llamarle contribución como género y estamos con los impuestos y con los derechos, ¿sí? Este derecho es como contribución, ¿sí? No, no vamos a verlo el derecho como yo tengo derecho, como los derechos de los niños o el derecho a la salud, derecho a la vida, no. Es un derecho como un servicio que te presta el Estado, ¿sí? Como el derecho de alumbrado público, por ejemplo. Entonces, estas contribuciones, ¿en dónde están? Como les comentaba, está todo en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Y resulta que estos artículos son inconstitucionales, ¿sí? El 113 y el 196. El 113 es el que regula el ISAI y el 196 es el que regula el pago de los derechos de inscripción. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué son inconstitucionales? ¿O qué sucede? ¿Qué podemos hacer cuando una norma o cuando una ley es inconstitucional? Pues bueno, cuando una ley es inconstitucional, nosotros como particulares tenemos a la mano lo que se conoce como el juicio de amparo, que como tal es un juicio contra autoridades. Es un juicio que nosotros podemos promover cuando una autoridad hace algo que es contrario a la Constitución. En este caso, pues, ¿cuál es nuestra autoridad? O sea, si nosotros estamos diciendo que la ley está mal hecha, que la ley es inconstitucional, pues, ¿quién es la autoridad responsable de hacer la ley? Pues el Congreso. Sí, el Congreso es el encargado de hacer las leyes y nosotros podemos demandar al Congreso por hacer una ley que está mal hecha, ¿sí? Y esto se conoce como un amparo contra normas, ¿sí? Y ahora, si les digo que el amparo es un juicio que nos sirve a los particulares para combatir normas cuando éstas sean contrarias a la Constitución, pues más lógico es que me preguntarían, oiga, Lick, pero pues, ¿qué parte de la Constitución se contradice? ¿Sí? Y pues se contradice un principio constitucional que está en el artículo 31, fracción cuarta, que nos habla de la proporcionalidad de los impuestos, que dice que todos debemos de contribuir al gasto público de manera proporcional. ¿Y a qué se refiere el principio de proporcionalidad tributaria? Yo siempre les doy este ejemplo. Imagínense que una persona que gana eh, 100 pesos paga 10 de impuesto. Y pues la que gana 200 pagará 20. Y la que gana 300 pagará 30. Y la que gana 400 pagará 40. Sí, hay una proporcionalidad ahí en el cobro. Pero ¿qué sucede si el que gana 500 le cobran 35? Se rompería esa proporcionalidad, ¿sí? Entonces, cuando se rompe esa proporcionalidad y ya no pagan conforme a la proporción que venían pagando los demás, ese impuesto se volvería inconstitucional. Y el ISAI, ¿sí? Que les comento es el impuesto que pagamos al adquirir una propiedad, es inconstitucional precisamente por eso. Porque el ISAI resulta que hay casas que son más caras y terminan pagando menos impuesto que una más barata. ¿Sí? De manera que dices, oye, ¿cómo que mi casa que vale 5 millones pagó menos que la tuya que vale 4? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con el ISAI. Y les pongo aquí un ejemplo muy práctico. Y esto les va a servir incluso, pues, si son asesores inmobiliarios, si tienen cierres, si tienen venta seguido, esto les va a servir para toda la vida porque van a saber cómo se calcula el ISAI, que no todos lo saben, ¿no? Y como les comento, pues muchas veces el éxito de un asesor inmobiliario depende de la caja de herramientas que tiene o de conocimientos para poder transmitirle a su cliente los procesos, qué es lo que pasa en la notaría, cómo se hacen las inscripciones, cómo se calculan los impuestos. Y aquí les platico cómo se calcula el ISAI, ¿sí? El ISAI se calcula de conformidad con esta tablita de aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar nuestras operaciones aritméticas y conocer el monto del ISAI a pagar de nuestro inmueble? Pues primero tenemos que decir, el ISAI
calcula de conformidad, ya sea con el valor catastral, el valor de avalúo o el valor comercial. Dice la ley, el que resulte el más alto de estos, ¿sí? Ahora, ya que determinamos cuál resultó el más alto de estos valores, supongamos que nuestra casa vale 5 millones, por ejemplo, tenemos que ubicarla en un rango, ¿sí? En uno de estos rangos. Si nuestra casa vale 5 millones, pues estamos en este rango, en el rango G, porque vale más de 2.975.000 y vale menos de 5.732.000. Si, por ejemplo, aquí con este monto, 5.732.476.11, si nuestra casa vale un centavo más, automáticamente estamos en el rango H. Y también aquí el rango H va hasta los 14.928.323.92. Si vale un centavo más, automáticamente pasamos al rango I, ¿sí? Ahora, ¿qué es la operación que tenemos que desarrollar? Ubicamos nuestro inmueble en un rango, le tenemos que restar al valor de nuestro inmueble el límite inferior y posteriormente esa cantidad que resulte la tenemos que multiplicar por el factor que viene aquí, que de hecho aquí dice factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior. Y ahí así obtenemos la parte variable del impuesto. Y una vez que tengamos la parte variable, le sumamos la cuota fija que viene acá en el mismo rango y así obtenemos el total del ISAI a pagar, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo. Supongamos que tienen un cliente que ya están cerrando una operación y la casa vale 5.732.476.11. Sí, estamos justo en el límite superior del rango G. Entonces, si nuestra casa vale este monto, como les dije, al monto de nuestro inmueble le restamos el límite inferior y nos resulta esta cantidad de acá. Ustedes pueden hacer las operaciones matemáticas con su calculadora, pueden confiar en mí también, ¿eh? No se preocupen. Entonces, tenemos este monto. Ahora, a ese monto lo multiplicamos por el factor que tenemos que aplicarle y obtenemos la parte variable del impuesto de 181.000 pesos. A eso le sumamos la cuota fija que viene acá de 128, ¿sí? Y tenemos un ISAI a pagar de 309.000 pesos, ¿sí? 309.852.8. Ahora, como les comentaba, con este principio de proporcionalidad, si mi inmueble es más caro, pues lógicamente mi impuesto tendría que ser más caro, ¿sí? Así mi inmueble sea más caro por un centavo, pues proporcionalmente tendría que subir aquí algunas decimales, ¿no? O sea, es lo lógico. Sin embargo, ¿qué pasa si nuestro inmueble vale un centavo más? ¿Sí? Y pasamos a este rango de acá. Si desarrollamos las operaciones desde el rango H, o sea, con que nuestro inmueble ahora vale 5.732.476.12, pues hacemos la misma operación, hacemos el valor de nuestro inmueble menos el límite inferior, que es la misma cantidad, pues nos da cero. Cero lo multiplicamos por el factor que nos viene acá, nos da cero, ¿sí? Por cero se multiplica por cualquier cosa, es cero. Ahora, a eso ahí obtenemos la parte variable del impuesto, que son 0 pesos. Y ahora le sumamos la cuota fija, ¿sí? De 271.589.16 y pues tenemos un total de impuesto a pagar de 271.589.16, ¿sí? De manera que aquí los que ya son más listos ya lo notaron, los que andan muy vivos, ¿no? Dicen, oye, pues sí es cierto, ¿cómo que si sube un centavo más mi inmueble? Y resulta que pagué casi 40.000 pesos menos de impuesto, ¿sí? Lo que les comentaba, no puede ser posible que un inmueble que sea más caro pague menos impuesto que uno más barato, ¿sí? O sea, eso rompe la proporcionalidad tributaria y eso hace que el impuesto sea inconstitucional. Y a este respecto, ya hay incluso jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Para los que no son abogados, les platico. Hay varias maneras de que se cree una jurisprudencia. Una de las más comunes es cuando hay jurisprudencia por reiteración de criterios. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Digamos que llega un asunto a un tribunal y dicen, oigan, esto vamos a resolver, dice el juez, que es color azul. Y luego llega otro asunto a un tribunal y dice otro juez, sí, es un asunto idéntico. Dicen, sí, es color azul y llega otro azul y llega otro azul y tenemos 5 azules. Entonces, lo que hacen los jueces dicen, vamos a crear este criterio que le vamos a hacer que sea de observancia obligatoria, ¿sí? Y ahora en adelante, todos los asuntos que tengan estas características, pues tendrán que obedecer a este criterio. Y de esa manera se crea esta jurisprudencia, ¿sí? Que como tal, digo, es un criterio de observancia obligatoria que nos habla de justamente la falta de progresividad de la tarifa del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, ¿sí?
como tal, que obedece a un error de la determinación de la cuota fija, porque pues al momento que hacemos esta incorporación de la cuota fija, resulta que no estamos pagando, pues, o sea, que pagamos menos impuestos que inmuebles más caros, ¿sí? Que más baratos. Entonces, tal cual esta jurisprudencia nos habla que este artículo, el 113 del Código Fiscal, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Sí, es algo que les digo, ya está reconocido por jurisprudencia, que les digo, aunque no hubiera jurisprudencia, está reconocido por la simple lógica matemática, ¿sí? O sea, uno hace las operaciones y dices, oye, pues esto está mal hecho, ¿sí? Y la jurisprudencia ya lo reconoció posteriormente. Por otro lado, como les comentaba, también están los derechos de inscripción que uno paga ante el registro público de la propiedad y del comercio, ¿sí? Que como tal, ¿qué es el registro público de la propiedad y del comercio? Una institución que se dedica a registrar cuáles son los actos de propiedades, o sea, cuáles son las transacciones de dominio que se hacen de propiedades, cuáles son las ventas, las adquisiciones que se hacen de propiedades y cuáles son los actos de comercio que se celebran. Por ejemplo, incluso si uno constituye una sociedad, pues tendrá que ir a inscribir su escritura, ¿sí? Entrar el registro público de la propiedad y el comercio. Entonces, ¿cómo funciona el registro público? Pues el registro público en la ley nos dice que nos van a cobrar por hacer inscripciones, anotaciones o cancelaciones. A nosotros lo que nos interesa es la inscripción, ¿sí? Entonces nos dice que el registro público de la propiedad, por cada inscripción, nos cobra una cuota general de 2,300 pesos, pero hay excepciones, ¿sí? Y nos dice que van a cobrar una cuota de 23,000 cuando la inscripción se trate de la adquisición de bienes inmuebles o sus garantías hipotecarias. Es decir, aquí sucede esto que es muy curioso, ¿no? Dicen, ¿y por qué es inconstitucional esto? Ahí les va. Los derechos como contribución, a diferencia de los impuestos son recaudatorios, ¿sí? O sea, un impuesto se trata de que el Estado recaude dinero y sufrague el gasto público. Los derechos no tienen esa naturaleza. Los derechos, lo que uno está haciendo es que va a solicitar un servicio, tal cual como cuando uno, pues sí, contratas un servicio y tienes que pagar lo proporcional a lo que cuesta ese servicio, ¿sí? Les doy un ejemplo que es muy ilustrativo de algo que yo hice en la carrera cuando yo escuché esta teoría, ¿no? Cuando estábamos estudiando, me dicen, no, es que los derechos tienen que ser proporcionales a lo que cuesta el servicio. Y yo había sacado mi licencia de manejar en ese entonces. Mi licencia de manejar me había costado 1,600 pesos, ¿sí? Y yo lo que, habiendo escuchado esto, yo estaba como en segundo, tercer semestre de la carrera y tramité mi primer amparo. Y yo lo que dije es, oigan, es que este plastiquito que me dieron y el servicio que me dio, porque yo nomás fui, hice una fila, me hicieron como un examen de la vista, me dijeron, necesita lentes, y yo, pues sí, genios, ¿no? Ya los tengo puestos. Entonces, realmente no me hicieron nada, o sea, no hubo ningún examen, no hubo ningún gasto extraordinario y ahí mismo sellaron y me dieron la licencia, ¿sí? Automáticamente. Entonces yo lo que fue, les dije es, oigan, este plastiquito no costó 1,600 pesos. El costo que para dar licencias, el Estado no se gasta 1,600 pesos por cada persona que viene a solicitarla, ¿sí? De manera que lo que están cobrando no es proporcional a lo que cuesta el servicio. Entonces me conceden el amparo y me dicen, en efecto, el plastiquito y el servicio dividido entre todo el personal que lo ocupa, a lo mucho te costó 200 pesos o 150, una cosa así, y que te regresen el excedente. Entonces ahí tuve pues mi devolución. Les digo, pues era más un amparo que yo estaba experimentando a ver que si era cierto esto, ¿no? Y pues tal cual se ganó. Y esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que nosotros estamos aquí es decir, oye, estamos pidiendo un servicio de inscribir documentos y me tienes que cobrar lo que cuesta ese servicio. Entonces, si ya acreditamos por ley que el registro público para inscribir documentos, ¿sí? Nos cobra 2,300 pesos, es ilógico que nos cobre una tarifa de 20,000 pesos extra para inscribir documentos, porque el registro público no va a contratar más personal para hacer inscripción de documentos de bienes inmuebles, no necesita una pericial para que diga, oye, es que es demasiado difícil, necesito a alguien, un experto en inscribir inmuebles, es lo mismo, ¿no? O sea, tal cual va a ser la misma, la señora Gloria del registro público y te va a poner el sello y va a capturar los datos y va a hacer exactamente el mismo trabajo por una escritura, para inscribir una escritura de un bien inmueble como para inscribir una escritura de la constitución de una sociedad.
¿sí? Es el mismo trabajo, es el mismo desempeño de funciones, es el mismo personal, por lo que este excedente de 20,000, 21,000 pesos, pues no tiene ningún sentido que se nos cobre. Y ese es el efecto del amparo. Lo que nosotros solicitamos también es que se nos aplique la tarifa real de lo que cuesta el servicio y no una que sea lucrativa como lo pretende la ley. Entonces también este artículo, esta ley también es inconstitucional y esto también está reconocido por jurisprudencia. Sí, justamente la inconstitucionalidad del artículo 196, fracción primera, inciso A, del Código Fiscal de la Ciudad de México. Aquí dice Distrito Federal porque esta jurisprudencia es muy vieja. Esta jurisprudencia tiene desde el 2011 y muchas personas me preguntan, oiga, Lick, ¿pero qué si este tema es tan viejo? ¿Por qué no lo cambian en la ley? Y la respuesta es muy sencilla. Imagínense ustedes que son el director del Registro Público de la Propiedad y que preferirían estar cobrando 23,000 pesos por inscripción y la persona que se ampare se lo regresas, o cambias la ley, que la ley se ajusta, que sea conforme a lo que dice la jurisprudencia, conforme a lo que resuelven los tribunales, y de ahora en adelante ya vas a cobrar 2,300 pesos a todos, ¿sí? Entonces, no, pues mejor le cobro 23 y el que se ampare se lo regreso y el que no, pues no, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual la ley no se reforma, porque el Estado pues prefiere tener esta recaudación, obviamente, prefiere cobrar 23,000 y pues sí, o sea, si te amparas te lo doy, pero pues si no se amparan, pues ya, ya gané, ¿no? Dice el registro público. Entonces, también les platico que nosotros dentro de, pues de este emprendimiento de aventurarnos en contra de los amparos contra el ISAI y contra los derechos registrales, hemos tenido un éxito rotundo, ¿sí? Aquí les comparto un fragmento, una sentencia. Lo que nos dice tal cual, pues la justicia de la Unión te ampara y protege, ¿no? Como abogado, yo creo que es de las frases más bonitas que uno puede escuchar, ¿no? Que la justicia de la Unión te ampara y te proteja. Yo la primera vez que gané un amparo, me acuerdo que amparado y protegido por la justicia de la Unión, ¿no? Eso es eso está bonito, ¿no? Cómo se escucha. Y aquí nos amparan respecto al 113, que como les comento, el 113 es el que rige el ISAI y el 196 es el que rige los derechos registrales. Y ahora ya nos consideran el amparo. ¿Por cuáles son los efectos del amparo? Muy bien. Aquí y se los comparto tal cual. Son fotos de las sentencias. O sea, hice la captura tal cual. Aquí pueden corroborar el nombre del cliente, Jessica del Carmen. Y a Jessica del Carmen le dice el juez, pues mira, y vamos a detenernos aquí. Respecto al 196 de los derechos registrales, primer efecto, que se desincorpore de la esfera jurídica de aquí parte quejosa, ¿sí? Y no le sea aplicada en el presente ni en lo futuro hasta en tanto sea reformada o modificada, ¿sí? De manera que ya no nos van a poder cobrar este derecho de inscripción nunca más hasta que no reformen la ley, claro, ¿no? O sea, si la ley la reforman, pues ya esta ley contra la que nosotros amparamos, digamos que deja de existir porque se reformó, ya es una ley diferente y tendríamos que volver a ampararnos. Pero sí me ha tocado que tramitamos un amparo en enero y se resuelve luego, o sea, bueno, se resuelve dentro de ese año y el mismo cliente dice, oye, voy a comprar otra propiedad, pues ya los derechos de inscripción ya no los tienes que pagar otra vez, ¿sí? Ya estás amparado, ya te amparaste contra esa ley y todas las propiedades que vengan de ahora en adelante ya no lo vas a pagar. Y ahora, como les comentaba, que nos van a aplicar la tarifa mínima de 2,000 pesos y que nos regresen el excedente. Y ahora, respecto al ISAI, lo mismo, se desincorpora este artículo de la esfera jurídica del promovente, de modo que no pueda aplicarse en el presente ni en lo futuro hasta que no se reforme la mecánica del tributo. Es decir, tampoco tendrán que volver a pagar ISAI sus clientes. Sí, o sea, ese es un gran beneficio porque si adquieren una propiedad posteriormente, ya no van a tener que pagarlo. Y lo mejor de todo, o bueno, el efecto inmediato también, devuelva la cantidad pagada por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es decir, hay una devolución total del impuesto. ¿Sí? Y aquí es algo común porque sí puede variar dependiendo de cada juzgado, pero sí es algo común. Por ejemplo, aquí les comparto otra sentencia. Nos amparan a Héctor Moreno del 196, del 113 y también le dicen lo mismo, ¿sí? Que se incorpore la esfera jurídica, que no te lo apliquen en el presente ni en el futuro hasta tanto no se reforme esta mecánica y que te devuelvan el total pagado por concepto de ISAI y también respecto al 196 que nos cobren la tarifa mínima. Sí, esto es algo común. Jesús Roberto también nos amparan, nos dan una devolución total del ISAI, pero
ahora sí quiero llegar a esta parte donde no todo es miel sobre hojuelas. Hay jueces que no comparten el criterio de que la devolución debe ser total. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Cuando un juez me notifica una sentencia de este tipo, yo normalmente tramito un recurso, pero también esto me gusta platicárselos a los clientes, incluso a los asesores, a los brokers que colaboran con nosotros como firma de abogados, porque también el abogado que te dice, yo te garantizo que que este asunto te lo gano, ¿sí? Y te lo firmo, ¿no? Realmente te está mintiendo porque puede ser muy bueno y puede tener muy buen ranking de bateo, puede que sea el muy buen abogado, pero al final de cuentas la decisión depende de un tercero que es un juez. Y a mí me ha tocado jueces que yo digo, híjole, ¿cómo llegaste ahí, no? O sea, ¿cómo llegaste ahí con estos criterios tan absurdos, no? Entonces, sí depende de un tercero que va a ser un juez y pues estamos supeditados a que el juez resuelva correctamente. Y en este caso, por ejemplo, Iván David Olvera sí nos amparan respecto al 113 y al 196. Y respecto al ISAI, este juez nos dice, ¿sabes qué? Sí te amparo, pero no implica que dejes de pagar. Y este juez inventó un cálculo y nos dice, pues mira, a la hora que hagas el cálculo del artículo 113, en vez de sumar la cuota fija, porque ya vimos que el ISAI tiene una parte fija y una variable, dice, en vez de pagar la parte fija que te corresponde, vas a pagar la del rango C. ¿Cómo sería esto? Aquí les paso el ejemplo. Digamos que, vamos a poner el ejemplo, la casa de Iván David Olvera valía como 5 millones de pesos, pero vamos a suponer que la casa de él tenía este valor. Entonces, él, digamos que de impuesto total pagó 309,000 pesos, por ejemplo, y la parte variable eran 181,000 pesos y la parte fija son 128. Entonces, la parte fija que le correspondía de esta cuota, pues la del rango G de 128,000 pesos, lo que nos dice este juez es, en vez de pagar esta cuota de 128,000, vas a pagar la del rango C, es decir, de 3,000, y que te regresen el excedente. Entonces, Iván David Olvera, ahí teníamos una devolución de 125,000 pesos, más los derechos registrales, ¿sí? Ese sería como el efecto de la sentencia que da ese juez. Hay otros jueces, también se los platico, hay otros jueces que me han dicho, pues bueno, tampoco implica dejar de pagar y que te regresen la parte variable del impuesto. Y hay otros jueces que dicen que te regresen completamente la parte de la cuota fija. Incluso hay un criterio, esto no es jurisprudencia, es una tesis aislada, se llama, ¿sí? No es un criterio obligatorio, pero es un criterio que pues lo ha tomado el 20º Tribunal Colegiado, ¿sí? Que son los que resuelven la revisión y ellos nos han dicho que solamente nos deben de regresar la cuota fija. Sin embargo, les soy sincero, este criterio no lo comparten todos los colegiados. El criterio que más, y que nosotros hemos peleado porque sea el que subsista, es el criterio de que la devolución debe ser total. Porque, pues, como ustedes lo vieron, el ISAI es un impuesto que tiene un cálculo y como lo son las matemáticas, o sea, las matemáticas no te mienten. Si tienes un número mal, va a estar toda la operación mal. Entonces, no puedes tú, juez, venir a subsanar y decir cómo se tiene que pagar el impuesto e inventarte un nuevo cálculo del impuesto, porque esa es una tarea estrictamente del legislativo. Y lo que a ti te corresponde es decir si está bien o está mal y determinar, pues, que si está mal, pues se tiene que ir a aplicar estas normas, ¿no? No pueden inferir nuestra esfera jurídica porque no es posible que una ley que sea inconstitucional esté incidiendo en la esfera jurídica de los gobernados, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros peleamos y que les soy sincero, pues aquí sí hemos tenido abundantes casos de éxito. Aquí son poquitas las sentencias que les pongo para no hacerlo también más abundante, ¿no? Porque podríamos irnos y pues es lo mismo, ¿no? Devolución total dice devolución total, pero sí lo más común es que nos dan una devolución total del ISAI. Y ahora sí, ¿qué necesitamos para tramitar un juicio de amparo? Para que nosotros podamos gestionar la devolución con el cliente, ¿qué tiene que suceder? Pues primero, que esté por adquirir una casa o que la haya adquirido, ¿sí? Y aquí viene, esta es la regla de oro. Solamente tenemos 15 días hábiles para tramitar el juicio de amparo, contado a partir de que la notaría recibió el pago del ISAI y de los derechos registrales, que normalmente es el día de firma de la escritura. Y digo normalmente porque ya me ha pasado, ¿sí? Que les digo, no, cuando firme esa escritura lo vemos. Me dicen, oigan, ya firmé las escrituras. Ah, ok, pues pásame los comprobantes de pago y resulta que le han pagado al notario con una semana de anticipación, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que vamos a atender a lo que se le conoce como el primer acto de aplicación de las normas.
¿sí? ¿Cuándo es la primera vez que estos artículos, el que el 113 y el 196 que regulan que tienes que pagar este impuesto, cuándo es la primera vez que te lo aplicaron? Pues tal cual, cuando le pagué al notario, ¿sí? Y voy a hacer un paréntesis. Vamos a necesitar varios documentos para nuestro amparo que son nuestras pruebas, ¿sí? Necesitamos acreditar que ya lo pagamos al notario primero, pero antes de ir con estos documentos, la demanda de amparo hay que presentarla dentro de los 15 días hábiles, sí o sí, con o sin documentos. Es decir, puede que no tengamos toda la documentación, puede que la notaría no nos la haya dado, puede que la notaría esté tardando mucho, que no nos conteste, lo que sea, pero la demanda sí tiene que entrar dentro del término, porque me ha sucedido que me dicen, ah, no, es que ya no le dije nada porque la notaría tardó mucho, pero ya después de 3 meses, y ahora sí ya tengo todos los papeles. Híjole, pues es que ya no estamos en término, o sea, teníamos que meter la demanda dentro de los 15 días y en su caso, pues solicitar un diferimiento de la audiencia o algo para, pues para poder rendir estos documentos, ¿sí? Y ahora sí, ¿cuáles son los documentos que vamos a necesitar como prueba? ¿Sí? Pues, como les comento, esto es un amparo contra leyes. Lo primero que tenemos que acreditar es que esa ley ya se nos aplicó. ¿Y cuándo se aplicó? Pues cuando pagamos. ¿Y cuándo le pagamos a quién? Al notario, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Pues un recibo de la notaría que diga que ya le pagamos. Un recibo que se le llaman recibo de retención de contribuciones. Hay quienes le llaman recibo de retención de contribuciones, informe de contribuciones, informe de pago, constancia de pago de contribuciones. Sí, o sea, la naturaleza de este documento es que sea un documento por virtud del cual la notaría nos diga, oye, yo ya recibí el pago de tu ISAI, ya recibí el pago de tus derechos registrales, los cuales los calculé conforme el artículo 113 y el 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Este de aquí es un ejemplo de un recibo de retención de contribuciones. ¿Sí? El mismo cliente que estamos viendo ahorita, Iván David Olvera, y le dice la notaría, ¿no? El LIC Miguel Ángel Beltrán Lara, notario número 169 de la Ciudad de México, le dice Iván David Olvera, ¿sí? Se hace de su conocimiento que derivado de la adquisición del inmueble que se escrituró aquí en esta notaría, de conformidad con el artículo 113, ¿sí? Que aquí está, del Código Fiscal de la Ciudad de México, se le retiene por concepto de ISAI es X monto. Del mismo modo, con fundamento en el 196, se le retiene por concepto de derechos de inscripción X monto, atentamente el notario, firma y sello. ¿Sí? Ya con este documento nosotros acreditamos que hicimos el pago ante el notario. Es la primera circunstancia que tenemos que acreditar, porque si nosotros estamos pidiendo una devolución de un impuesto, lo que tenemos que acreditar lógicamente es que ya se lo pagamos y el encargado de recibir este pago es el notario. Ahora sí, también le vamos a pedir a la notaría una factura, ¿sí? Y aquí muchas veces se confunden porque le pedimos el recibo de retención de contribuciones y nos dan la factura. Pero lo malo de la factura es que la factura no dice, la factura muchas veces nomás dice impuestos y derechos. Y como este es un tema de dinero que podamos pedir en devolución, los juzgados son muy quisquillosos. Y si nosotros solamente exhibimos una factura, van a decir, pues es que dice impuestos y derechos, pero yo no puedo constatar que se trate del impuesto sobre adquisición de inmuebles regulado en el artículo 113, norma que tú estás impugnando, ni puedo constatar que se trate de los derechos de inscripción que se pagan ante el registro público de la propiedad de conformidad con el 196 que tú estás impugnando, ¿sí? Lo cual sería algo lógico, pero les digo, como se trata de un tema de devolución de dinero, pues buscan cualquier situación para no entrar a estudiar tu asunto. Entonces, sí necesitamos el recibo de retención y aparte necesitamos la factura. Posteriormente, estos documentos van a tardar más, pero también hay que solicitarlos. Vamos a solicitar una copia certificada de la escritura pública. No hay que confundirnos con la copia simple. La copia simple no nos sirve de nada porque pues el juzgador podría decirnos que la acabamos de elaborar, ¿sí? Entonces tiene que ser certificada. ¿Cómo es una copia certificada? Que tenga el sello del notario, básicamente, que tenga el sello de la notaría. Y ahora sí, les digo, una cosa es cuando el notario recibe el dinero y otra cosa es cuando el notario lo paga. Y cuando el notario lo paga, tiene que presentar una declaración de pago de ISAI y le van a dar unos recibos de que ya pagó ese ISAI y le van a dar unos recibos de que ya pagó los derechos de inscripción. Entonces, esos, obviamente, nuestro cliente, nuestro comprador no los va a tener. ¿Por qué? Porque el que hace el pago es el notario, entonces también hay que pedírselos al notario. Es decir, oye, notario, primero quiero el recibo de que ya te pagué a ti y posteriormente quiero el recibo de que tú ya le pagaste a Hacienda. ¿Me explico? Que son dos cosas diferentes, porque muchas veces cuando le decimos que queremos el recibo de retención de contribuciones, nos dicen, no, espérate, yo tengo todavía 15 días hábiles para hacer el pago, no me presiones, y es decirles,
espérate, notaría, no te dije que quiero el recibo de que tú ya pagaste, ni quiero la declaración. Yo sé que tienes 15 días hábiles y que aparte te vale y que lo haces dentro de un mes, ¿sí? O sea, que la notaría tiene su tiempo, ¿no? Acuérdense que los notarios pues muchas veces son como rockstars, ¿no? Y que pues nomás llegan, firman y pues hacen lo que quieren. Entonces, pues sí, hay que pedirles el recibo de que ya les pagamos a ellos y después, cuando tú lo pagues, ahora sí, hazme el favor de pasarme la declaración y los recibos de que ya le pagaste tú a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México estos impuestos, estas contribuciones. Y ahora sí, ¿cuál es la propuesta de servicios? Porque y aquí voy a aclarar varias dudas que seguro ya están diciendo, ¿y cuánto va a durar esto? ¿Y cuánto vas a cobrar? ¿Y en qué se trata? ¿Y cómo funciona? Aquí está todo, ¿sí? La propuesta de servicios, pues primero tenemos que preparar documentos con la notaría. O sea, ¿cómo es normalmente, cómo trabajamos? Digamos, ya sea que a mí me buscan mucho por marketing digital, ¿no? Ven algún mensaje, algún video mío, me contactan o alguna recomendación de un cliente que ya le fue bien o tuvo mi número por ahí o luego también tenemos un programa de afiliación con brokers inmobiliarios, con personal de notaría, los cuales pues, nos recomiendan con el cliente que cómo sería, digamos que tú ya tienes tu cierre, vas a cerrar el viernes de la siguiente semana, ¿sí? Lo que yo te diría es, pues vamos a tener una cita con tu cliente, vamos a platicar con él, le platico cómo funciona todo este proceso y ahora sí, la vamos a asesorar para preparar los documentos con la notaría. Vamos a hacer un escrito formal en el cual le vamos a pedir a la notaría, notaría, te solicito que me pases toda esta documentación. El hacer esta petición por escrito nos blinda, ¿sí? Cuando hacemos la petición por escrito, nos vamos a blindar para el sentido de que si la notaría tarda mucho en darnos los papeles, yo le puedo decir al juez, juez, fíjate que yo sé que necesito esta documentación para mi juicio, pero no está en mi poder. Ya se la pedí a la notaría, que es la encargada de tener esta documentación, pero no me la ha dado. Entonces, cuando hacemos esa petición formal, el juez puede diferir la audiencia y puede requerirle directamente a la notaría que nos pase la documentación que necesitamos. Entonces, en ese sentido, hacemos eso primero para blindarnos, para tener acreditar que ya hicimos la petición. Y lo más fácil es que la notaría sí nos dé los documentos, que sí sucede, ¿no? Es muy raro batallar con notarías, pero también pasa, ¿no? Hay notarías con las que se batalla más que con otras y hay otras que muy fácilmente te pasan toda la documentación. Y pues bueno, como les comento, primero es preparar la documentación con la notaría, nos encargamos de elaborar y tramitar la demanda de amparo, nos encargamos también de darle un seguimiento diario al expediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahorita ha evolucionado mucho el derecho, o sea, a mí me tocó todavía cuando uno tenía que ir a juzgados y estar checando listas y tal. Ahorita en el juicio de amparo hay una ventaja que está esta modalidad que es juicio en línea, y la desventaja es que la ley te obliga a checar diariamente el expediente porque todo se notifica ahí. Entonces, hacemos una revisión diaria. La hago yo también, o sea, la hago yo personalmente y también mi equipo, ¿no? De manera que no se nos puede ir absolutamente nada. Tramitamos promociones y aquí los que no son abogados dicen, ¿cómo que promociones? ¿Como 2 por 1? ¿De qué se trata? No, más bien lo que hay que promover, ¿sí? Todo lo que necesitamos promover, nosotros nos encargamos, ¿sí? Oye, que unos alegatos, ahí están. Oye, que hay un requerimiento por parte del juzgado que tenemos que aclarar X situación, lo desahogamos. Oye, es que por alguna razón nos sobresedieron el juicio, tramitamos el recurso. Oye, es que pasó algo, tramitamos el incidente. Oye, ya ganamos el juicio y resulta que ganamos y la mejor sentencia, nos van a devolver todo el ISAI, ya no es necesario hacer nada más. Ah, pues, ¿qué va a suceder? Que la autoridad que pierde, es decir, el Congreso, va a interponer un recurso que se llama recurso de revisión, ¿sí? En términos prácticos, porque esto es muy ilustrativo, los clientes me dicen, es una apelación. Digamos que sí, es una apelación. O también dicen, se ampara la autoridad. Pues digamos que sí, digamos que es el amparo del amparo, ¿no? O sea, es una revisión, es decir, va a decir el Congreso, yo no estoy de acuerdo con la sentencia y yo quiero que esa sentencia no subsista, yo quiero dejarla nula. Entonces, tramita su revisión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues tramitaremos un medio de defensa también que se llama revisión adhesiva para efecto de decir, no, la sentencia sí viene bien, el juez hizo un trabajo excepcional y tiene razón, nos deben de devolver este impuesto. Entonces tramitamos ese recurso, eso se va a una segunda instancia que se llama un tribunal colegiado de circuito, es el que lo conoce, y ahí ya no son jueces los que están en esa instancia, ya son magistrados.
sí, que un magistrado, digamos que es como una categoría más arriba del juez, sí, un grado más alto. Entonces, el magistrado va a resolver si el juez dictó una sentencia bien o si la sentencia estaba mal, o si es necesario corregir algo. Que les platico en mi experiencia con estos asuntos, nunca he visto que ganen una revisión. O sea, nunca, 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 nunca me ha pasado y les soy sincero, he tramitado más de 100 asuntos de este tipo, tanto en Ciudad de México como en el estado de Chihuahua, y nunca he visto que ganen una revisión, ¿sí? Pero de todos modos, nosotros por cautela tramitamos nuestra revisión adhesiva para defender la sentencia. Posteriormente, le damos seguimiento a estos recursos y ahora sí, ya se resuelve el recurso en la revisión, se regresa todo al juzgado de distrito y en el juzgado de distrito, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es la etapa de la ejecución de sentencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues bueno, ya tenemos nuestro papelito muy bonito, hermoso, que dice que la justicia en la Unión te ampara y te protege. ¿Sí? Y ya eso está buenísimo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues mandárselo a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para que cumplan, ¿sí? Para que nos hagan el cálculo de nuestros impuestos a devolver. Y nosotros ahí en ese proceso lo que ya hacemos es que le pedimos al cliente que nos pase un estado de cuenta bancaria. No tienen que venir sus datos generales de cuánto gana, todo esto. Con que venga su clave interbancaria, su número de cuenta, su RFC, el número de banco perdón, el nombre de la institución bancaria que lo expide, con esto es para efecto de que a esa cuenta le paguen, ¿sí? Y su constancia de situación fiscal. Ya con esto, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, no confundirnos con el SAT, ¿sí? Porque también me pasa mucho, oye, ¿y el SAT te devuelve? No es el SAT es federal, el SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Aquí estamos hablando de un impuesto local, es decir, un impuesto de la Ciudad de México. Y como tal, el que nos va a hacer el pago es la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que es el mismo ente que nos cobra el predial, que nos cobra el ISAI, que pues cobra estas contribuciones locales. Y ahora sí, todo este proceso, ¿cuánto dura? O sea, desde que preparamos los documentos con la notaría hasta que ejecutamos la sentencia y nos devuelven el dinero, ¿cuánto vamos a durar? Aproximadamente entre 8 a 15 meses. Aproximadamente, también les comento, hay veces que puede durar menos. El tiempo récord que yo tengo de uno de estos asuntos es que en una cosa de, ya no creo, fueron como 4 o 5 meses, ya habíamos ganado la sentencia, la autoridad se le fue el término para poner el recurso y la ejecutamos express, ¿no? Entonces, en cosa de 5 meses más o menos, me parece, ya habíamos ganado el juicio y habíamos ejecutado la sentencia, ¿sí? Que le digo, pero les digo, no, no es algo común, la verdad. Normalmente no se le va el término a la autoridad, pero bueno, también son humanos, ¿no? También cometen errores y pues cuando se equivocan, pues es muy gratificante también para nosotros que se equivoquen. Entonces, les digo, vamos a durar más o menos este término. ¿Puede durar más? Sí es posible, me ha pasado, pero pues bueno, aquí la espera apremia porque también pasan algo que son las actualizaciones. No sé si sepan lo que son las actualizaciones. Son como una especie de interés. ¿Cómo funciona? Pues funcionan con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque también ustedes estarán de acuerdo que no es lo mismo el valor adquisitivo que tienen 10 pesos hoy a lo que tenían 10 pesos hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Antes uno con 10 pesos iba al Oxxo y se compraba sus rancheritos y su frutzi y unos chicles, ¿no? Dicen hasta que pusieron cámaras, ¿no? Pero no, o sea, realmente lo que sucede pues es que el impuesto, o sea, los impuestos se tienen que actualizar, es decir, los tenemos que traer como en el valor inflacionario real. Entonces se hace con unos índices que son los índices nacional de precios al consumidor, se saca un factor y pues ahí vamos a tener aparte un rendimiento como una especie de intereses muy interesantes, porque las actualizaciones pagan muy bien, ¿eh? O sea, las actualizaciones, hemos tenido a veces de pura actualización un ingresos de 20,000 pesos más que no teníamos contemplados. Entonces, les digo, esta espera apremia también. Y ahora sí, ¿cuál es la propuesta de honorarios? Y esta es la mejor parte, ¿no? Yo siempre les digo a todos mis amigos, clientes, que tengo el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque mi negocio es darte dinero. Oye, ¿cuánto me va a costar? Nada.
¿Cómo, le digo? O sea, y las copias, porque es muy común, ¿no? Los 5,000 pesos de las copias y los 5,000 pesos del pasante y los tanto para empezar, oiga, y luego este recurso que no le dije, pero que tenemos que tramitar, oiga, y luego es que fíjese que nos interpusieron esta instancia y ahora hay que deshogar esto y le voy a cobrar más, ¿no? Entonces, mi propuesta en horarios es básicamente una propuesta, un compromiso con el cliente, ¿sí? De manera que no me tengan que pagar absolutamente nada hasta que no vean su dinero. Porque como les comento, el abogado que te dice que te va a ganar el juicio, te está mintiendo porque no puedes depender de él. Pero lo cierto es que el abogado que pues, te dice que te lo cobra el éxito, pues es porque pues, ya tiene algo de experiencia en esto, ¿no? O sea, porque tiene la confianza en que sí puede salir y les comento, tenemos bastante éxito en estos asuntos. Entonces, lo que nosotros le proponemos al cliente es que yo le voy a financiar su juicio, yo voy a ponerle los abogados, le pongo los pasantes, le pongo el papel, le pongo las ideas, me encargo de hacer la tramitología, me encargo de ejecutar la sentencia, hacer alegatos, revisión, absolutamente todo. No tienes que desembolsar ni un solo peso y al final, después de este largo periodo de 8 a 15 meses, que ya recuperes tu dinero, es cuando vamos a devengarse un honorario que va a consistir en un 50% de los montos efectivamente recuperados, ¿sí? Hay casos que me dicen, no, oiga, es que es mucho 50%. Bueno, también podemos fijar un anticipo, ¿no? O sea, es 50% porque estoy financiándote el juicio y estoy asumiendo todos los riesgos que puede ser de que el juicio no llegue a salir, ¿sí? De que el juicio, por alguna razón, el juez no comparta mi criterio, el juez tenga una percepción de cómo acreditar el interés jurídico que no es lógica, ¿no? No sé, por alguna razón se podría perder y yo asumiría ese riesgo. Sí, de manera que no me tendrían que pagar absolutamente nada y tan amigos como siempre. Y también hago esta aclaración que hay inmuebles, por ejemplo, tuvimos hace poquito un departamento en Polanco que costó 30 millones de pesos y de ese departamento de 30 millones pagó un ISAI de 1,380,000 pesos, ¿sí? Pues claro que en ese caso le bajamos la tarifa del 50%, se lo dejamos en el 35%, ¿sí? Ya que pues los montos son pues bastante pues abundantes, ¿no? O sea, hay un buen monto a recuperar, por lo que pues pudimos hacer esta adecuación. O sea, sí tenemos esta flexibilidad con los clientes dependiendo del valor de su inmueble, pero también cuando son inmuebles que valen menos de 10 millones de pesos, pues la verdad que no nos conviene mucho. Por ejemplo, una persona que aparte su inmueble entró a jornada notarial, sí, que esto es algo común, entrar a una jornada notarial, me preguntan, oye, ¿y también se puede recuperar? Sí se puede, pero evidentemente va a ser menos, porque la jornada notarial, ¿de qué se trata? Pues te van a hacer un descuento, te van a hacer un descuento del ISAI y te van a hacer un descuento de los derechos registrales. Y si ISAI ibas a pagar 100 y con el descuento ahora vas a pagar 50, pues evidentemente en vez de recuperar 100, vamos a recuperar 50, ¿no? Entonces, si vamos a recuperar 50,000 pesos y yo te cubro la mitad, el 50%, digo, órale, llevarme 25,000 pesos por todo el juicio, hay veces que pues no me sale, ¿sí? Por lo que pues trabajamos con inmuebles normalmente que tengan un impuesto a recuperar, porque también es posible que dices, oye, ¿cuál es, a partir de qué valor entra una jornada notarial? Más o menos de 4 millones para abajo, todos esos están en jornada notarial, pero puede que no cumplan los requisitos de la jornada y no entren en ese esquema y por lo tanto, pues sí tengan la devolución, una buena devolución a recuperar, ¿sí? Y como les comentaba, hay otro esquema de honorarios en el cual, pues, le digo, como el cliente le parezca mejor. Podemos fijar un anticipo, ¿sí? Y en razón de ese anticipo, calcular el bono al éxito que puede bajar del 30 al 40% de los montos que efectivamente sean recuperados. Sin embargo, yo creo que lo más benéfico para el cliente y lo que más les gusta siempre, pues es esta opción en la que no tienen que pagar nada y que pues van a ver su resultado al final, ¿sí? Entonces, pues básicamente esa es la información general de cómo funciona este esquema, cómo vamos a poder tramitar esta devolución de impuestos y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda para empezar a aclararlas. Hola, buenas tardes. Buenos días. Hola, yo soy Elina González, soy un asesor inmobiliario, estoy en Tepozotlán. Sí. Hay inmuebles aquí. Suele pasar que en Tepo fueron ejidos, no tienen sus escrituras,
Entonces, solo mi pregunta es, ¿se puede recuperar el ISAI únicamente eso con el simple hecho de que el propietario haga su cambio, el nuevo propietario su cambio de traslado de dominio ante catastro? Porque muchos no lo escrituran a través de juicios, pero no lo hacen en el momento. Lo que hacen después de 2, 3, 5 años de haber comprado, hacen el cambio de traslado de dominio y en una ocasión me tocó, pues municipio había excedido en el cobro del ISAI. Ok, Entonces, no sé si tiene que ser únicamente inmuebles que ya estén inscritos en el registro público. ok. Pues bueno, aquí, bueno, dos puntos. Uno, tanto esta presentación que acabamos de ver es exclusivamente para la Ciudad de México, ¿sí? Es Ujú. decir, este impuesto, primero que nada, pues es un impuesto que en cada estado es diferente. Entonces, donde nosotros tenemos un éxito rotundo y podemos garantizar que vamos a ganar y vamos a recuperar esto, es solamente en la Ciudad de México y en el estado de Chihuahua, donde ya lo tenemos oficinas, tenemos personal y nuestra operación es aquí. Y ahora, en segundo lugar, las propiedades de ejido, cuando vienen de ejido, es un régimen distinto de propiedad, ¿sí? Cuando es ejido, no hay inscripciones ante el registro público de la propiedad del comercio, sino que tienen, pues, pues sí, todo este régimen distinto Perdón, perdón que te interrumpa. Yo mencioné que eran ejidos porque cuando llegan a ser, dejan de ser ejidos y se vuelven propiedad privada, la gente en el estado está acostumbrada y en muchos lados a fraccionar y a Ya, vender por fracciones solo con contratos privados. Entonces, logran antes, sin subdivisión ante gobierno del estado, podían pedir su traslado de dominio al municipio. Yo sí. vendo lo que compré mi fracción a otra persona y esa otra pues tarda más de 5 años en hacer su cambio de traslado de dominio. Entonces, Catastro te cobra las multas y recargos y es donde exceden. Por eso. Sí, pues mira, la regla tal cual es, si tú pagas, o sea, ¿cómo lo podemos generar la devolución? Lo primero que tenemos que creer es que pagamos. Entonces, si tú pagaste el ISAI, lo puedes pedir en recuperación, ¿sí? Independientemente de la manera en la que hiciste, o sea, la escrituración, lo adquiriste. También, si tú inscribiste tu inmueble ante el registro público de la propiedad, a partir de que lo inscribes, a partir de que haces el pago, tienes 15 días para solicitar esta devolución. O sea, la regla general aquí, pues es, si lo pagamos, lo podemos pedir en devolución. Si no lo hemos pagado, pues evidentemente no lo podremos pedir en devolución. ¿Me explico? Ok, va, gracias. Ah, ¿de qué? Nos pregunta Enric, la pregunta del millón. A ver, Damos comisión. excelente. Sí, sí les vamos a proporcionar comisión. Obviamente, en el entendido, como acaba de comentar ahorita Ricardo, pues hasta que termine, ahora sí que el juicio, ¿verdad? Y hasta que tengamos ya los recursos, que al cliente se le haya podido recuperar el dinero y ya dependiendo del monto que se le haya recuperado, pues obviamente de lo que se cobre del despacho, se les puede llegar a dar hasta el 5% de lo recuperado. Sí, Ahora, sí. podrán decir, oye, ¿y por qué tan poquito? Bueno, nos habían hecho otra pregunta un poquito más arriba de que cuánto salía el amparo. El amparo como tal no se les está cobrando de inicio a los clientes, obviamente sí tiene un costo y ese costo lo está solventando directamente el despacho del licenciado Díaz y obviamente él es el que está arriesgando el capital y va a recuperar ese dinero hasta que finalice el juicio. Un amparo, X amparo, por muy barato que te salga, te sale en promedio 15, 20 mil pesos para una cosa muy, muy simple y muy sencilla. Y de ahí hacia arriba, pues para de contar, ¿no? Los amparos no hay un tabulador así como los servicios ni honorarios. O sea, realmente, si supongamos un ejemplo, al cliente se le recuperaron 100,000 pesos y se le van a cobrar 50,000, no es de que los 50,000 pesos sean libres o sean de utilidad, de utilidad bruta. Realmente de esos 50,000 pesos, realmente van a quedar como unos 25,000, 20,000 pesos de ganancia, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, de lo que está recuperando el despacho, se les puede llegar a dar a ustedes hasta el 5%, obviamente,
pues necesitamos de su apoyo para que sigamos trabajando, haciendo esta sinergia y de esa manera, pues podamos llegar a hablar incluso hasta de un poquito más si es necesario, pero dependiendo de volúmenes, porque obviamente todos estamos en negocios, todos nos dedicamos a ventas de alguna manera, porque a fin de cuentas nosotros como despachos, a fin de cuentas también vendemos nuestros servicios. Entonces, en proporción a lo que ustedes nos puedan aportar de asuntos para recuperar el ISAI, pues vaya, podemos estar hablando ya de por volumen, pues ver la manera de cómo ajustarnos a cada uno de ustedes. Entiendo, varios de ustedes son independientes, pero también varios de ustedes tienen inmobiliarias. Entonces, ya como inmobiliaria, de alguna manera, no es de que te diga, es más sencillo, pero por volumen, obviamente, no es lo mismo que trabajes tú solo o con una o dos personas más, a que tengas dentro de tu inmobiliaria a 10, 15, 20 asesores. Obviamente, pues ya estamos hablando ahí de volumen, ¿verdad? Pero de que se les da, y a montos, los montos los vamos a ir viendo cada uno con ustedes ya individualmente, si eres independiente o si eres inmobiliaria. Y obviamente, si, como lo hemos venido trabajando, si me dicen, oye, ustedes nos tramitan el crédito, pues recuerden que tenemos nosotros la parte de creditaria, pues tú me ayudas al trámite del crédito, te ayuda al trámite del crédito, al comprador le vamos a ayudar con la parte del ISAI por medio del licenciado Ricardo, y al vendedor el ISR también. Entonces, era lo que les decíamos, platicábamos al principio de tips, pues aquí tienes muchos tips porque prácticamente le está resolviendo la vida tanto al comprador como al vendedor, y pues tú te dedicas a tu chamba, que es vender y rentar, nada más, ¿no? Y ya toda la carga nos la aventas a nosotros y a nosotros pues vamos viendo toda esa parte. Pero sí, la respuesta a la pregunta original es sí, sí les proporcionamos comisión, al igual como les hemos proporcionado comisión en las pólizas, y se les está proporcionando comisión en la recuperación también del ISR. ¿A partir de qué valor de operación es recomendable recurrir a esta figura LIC? Nos preguntan por ahí Betty, y ahorita Julio alzó la mano ahorita que nos pregunta. Nada más le resolvió la duda a Betty. Claro, pues mira, el valor, les comento, normalmente a partir de los 3 4 millones de pesos es cuando ya vale la pena, ¿sí? Hay casas, también sucede, ¿por qué este valor? Porque cuando están en este rango, hay veces que ya no entraron a jornada notarial o ya no alcanzaron o es muy poquito el descuento, ¿sí? O hay veces que no lo alcanzaron en lo absoluto, ¿no? Para mí lo mejor es que no lo alcancen, ¿no? Porque pues obviamente si no alcanzan una jornada notarial, pues es más el dinero que vamos a recuperar. Sí, no, no por escucharnos mal con el cliente, ¿no? Pero pues, entre más impuesto pague, pues más, más se le puede cobrar, obviamente, ¿no? Así como ustedes pueden decir, oye, entre más cara está la casa, pues más gano yo de comisión. Es exactamente lo mismo. Y a partir de qué monto conviene, digo, 3 4 millones de pesos, pero hay casos en los que incluso de 3 4 millones de pesos no nos conviene. Lo que yo les digo es, hay que ver con la notaría el momento que vamos a hacer este pago de los gastos notariales, pedirle a la notaría que nos salga el desglose de los gastos notariales, decirle, oye, notario, ¿cuánto me calculaste de ISAI? Porque el notario es el encargado de calcularlo, o sea, nosotros vamos a hacer este cálculo aquí, pero el notario en su sistema va a decir, ah, mira, sí entra jornada, ah, mira, aquí hay un programa de no sé qué con los notarios, ah, mira, aquí ellos son los que tienen pues toda esa información para ver si son aplicables algún descuento o no. Entonces, mi sugerencia es, si entre la suma del ISAI y de los derechos registrales tienen aproximadamente arriba de 80 90 mil pesos, vale la pena, ¿sí? Si es menos de este monto, la verdad es que ya no vale mucho la pena. O sea, he tramitado asuntos así, pero más que nada porque son amigos míos, ¿no? Que me dicen, oye, es que le invertí aquí y pues no seas malo, tú que ya lo haces, y órale, ¿sabes? Va. O un asesor inmobiliario que me pasa muchos asuntos y también él hizo su inversión y se compró un terreno como de 1 millón de pesos, ¿sí? Me dice, oye, pues ayúdame. Y dije, pues mira, son como 20,000 pesos a recuperar. Le dije, pero va, dije, te lo tramito, pues porque ya me pasas muchos asuntos, porque ya tenemos amistad. Y le digo, pues, como por un bono, digámoslo así, ¿no? O sea, digo, y esto pues te lo tramito y es para ti, ¿no? O sea, digamos que ahí le regalé el trabajo, ¿no? Pero realmente no, pues sí, cuando son menos de 80,000 pesos a recuperar, ya no vale mucho la pena, ¿sí? Y, ¿qué otra pregunta había por aquí? Ah, también que... Julio no nos era alzó la Julio, mano. ¿verdad?
También preguntan aquí, en un caso así, ¿se puede rechazar la jornada notarial? Digo, la jornada notarial, ¿cuándo la rechazan? Por ejemplo, un requisito de la jornada notarial es que la persona no tenga adeudos por créditos fiscales pendientes, ¿sí? Entonces, si la persona tiene un adeudo de un crédito fiscal, o sea, algo que no pagó, o sea, una declaración que tiene pendiente, un impuesto que no pagó, ya no entra a jornada notarial, ¿sí? Aunque su inmueble cueste 2 millones de pesos, aunque sea económico, ya no entra. Entonces, en ese caso, si no entró y su inmueble vale 2 millones, con mucho gusto le tramitamos su amparo porque ahí seguramente sí va a tener un monto cuantioso a recuperar, ¿sí? Eh, a ver, Betty, o tu pregunta va encaminada a que sí entra jornada notarial, pero mejor me doy la opción de no irme por la jornada y mejor por el amparo. Exacto, esa es mi pregunta. Gracias. Ah, ya, ok, Es que Betty ya la conozco de ellos y ya, ok, ya ok. entiendo las preguntas. Sí, pues, es que aquí más bien una cosa no está peleada con la otra. O sea, les digo, puede ser que tienes tu inmueble que vale 3 millones de pesos y vas a pagar, según el cálculo, son 125,000 pesos de ISAI a pagar, pero resulta que entraste a jornada notarial y en vez de 125,000 vas a pagar 90,000 pesos total de impuestos, ¿sí? Y con eso, o sea, ya entraste a jornada, el notario te hace el cálculo, el notario te hace ese descuento, tú pagas, listo, y ahora sí. Posteriormente me dices, oye, Lick, mira, aquí tenemos este crédito, son 90,000 pesos. Sí vale la pena, vamos a tramitar el amparo. Digo, una cosa no está peleada con la otra. Lo que les digo es que normalmente cuando entran a jornada, si baja de los 90,000 o de los 80,000 pesos y digamos que, oye, a recuperar son 60,000 pesos, ya la verdad es un asunto que ya no nos conviene agarrar. ¿Sí? También aquí veo que están preguntando, ¿solo en Ciudad de México? Solo en Ciudad de México y en Chihuahua, por lo pronto. Sí, hay otros estados, por ejemplo, en Querétaro también se puede, pero yo ahorita no llevo asuntos en Querétaro. ¿Por qué? Porque no tengo la infraestructura ahorita. O sea, porque, miren, les soy sincero, Ciudad de México hay muchísimos inmuebles en venta, son mucho más caros, el impuesto es más caro. Aquí hay jurisprudencia, aquí tengo oficina, tengo personal, ¿sí? Entonces, Ciudad de México no me lo he terminado como para empezar también en Querétaro o en Nuevo León, se pueden recuperar los derechos registrales. Yo ahorita donde tengo oficinas es Ciudad de México y Chihuahua, ¿sí? Es donde les puedo garantizar que podemos hacer la recuperación, pero sí, sin duda, el lugar más padre para hacer esto y donde vamos a generar más es Ciudad de México, definitivamente. Ahorita les ampliamos esa duda, porque precisamente por eso fue la plática con el licenciado Ricardo y con Ortiz y Asociados, porque lo vamos a ampliar, pero ahorita pasamos a esa parte. Julio tiene levantada toda la mano, ya se le debe haber cansado, para ver cuál es la duda de Julio. Adelante, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ricardo y Mario. Muchas gracias por Bien. la plática, muy interesante. Anoté tres dudas breves respecto a lo que mencionaron. La primera era en cuanto al plazo, si son 15 días a partir de que se le da el dinero al notario o a partir de que el notario hace el pago del ISAI A, a a la partir, tesorería. a partir de que le pagamos al notario. Mira, este criterio está a debate, ¿eh? O sea, es algo que se ha debatido de a partir de cuándo. Yo prefiero hacerlo siempre de la manera más conservadora, que es para efecto de que no nos vayan a batear, ¿no? Entonces, a partir de que le Ya, pagamos al notario, ¿sí? Si se nos pasa ese término, ya he tramitado amparos que digo, oye, ya el notario ya pagó las contribuciones. Pero puede ser un problema porque hay juzgados que no van a compartir ese criterio y te dicen, no, 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 el primer acto de aplicación ya se te pasó y voy a sobreseer tu asunto. ¿Qué sobreseer? No lo voy a conocer, básicamente. ¿Sí? Entonces, la manera más ok, conservadora de hacerlo es a entiendo. partir de que Ok, le paguemos al notario. Sí. vale. Bueno, segunda pregunta, me imagino que esto se puede hacer no solamente en los casos de compraventa, sino también, por ejemplo, en los casos de adquisición de un inmueble por sucesión, donde también se paga un ISAI. Exactamente. Sucesión, donación, ¿No? O prescripción. sea, cualquier operación, exacto, cualquier operación donde se haya causado ISAI. Así es, cualquier adquisición Este, inmobiliaria, ¿no? O recordemos, ajá, el ok, impuesto sobre adquisición de inmuebles se paga siempre que se adquiere un inmueble, claro. independientemente de si es terreno, departamento, casa, edificio, si es por medio de la prescripción, donación, sucesión, lo que sea, con que adquiramos un inmueble y lo paguemos, lo podemos pedir en Ujú, devolución. Si no lo pagamos, pues evidentemente no lo podemos pedir en devolución. ok. Y ya por último, me imagino que el servicio de ustedes igual incluye
una vez que obtengan la sentencia que dice que hay que devolver el impuesto, pues no creo que la tesorería solita se ponga a trabajar en devolverlo. Me imagino que hay que ir y estar gestionando con ellos esa devolución. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, digo, si está incluido entre lo que ustedes hacen, y cuánto tiempo les toma llevar esa gestión para que el cliente vea ya efectivamente el dinero en su cuenta bancaria de regreso? Sí, pues mira, te comento, más o menos son entre 8 a 15 meses desde que preparamos los documentos con la notaría hasta que gestionamos la devolución. 15 meses plazo máximo. Puede ser que tardemos más, o sea, depende del juez, pero sí, mira, el juicio, o sea, vamos a dividirlo en 3 etapas. El juicio, la revisión y la ejecución, ¿sí? El juicio nos va a durar aproximadamente 6, 7 meses, ¿sí? Luego sigue la etapa de revisión. La revisión nos va a durar también unos 6 meses o 4 meses, a veces más rápida la revisión. Y luego la etapa de ejecución nos dura, o sea, ya cuando tenemos el papel muy bonito que dice la justicia y la unión ampara y protege, ahí le mandamos, se llaman exhortos, ¿no? Le mandan estos documentos a la Secretaría de Administración y Finanzas, y aquí es donde empieza una cadenita, y es engorroso, aquí es pura tramitología, porque ya ganamos, ya no es pelearnos con un tema de quién tiene la razón, sino que, oye, secretario de Administración y Finanzas, te requiero que pagues, y lo dice, pero yo no soy la autoridad competente, sino que el competente es la subtesorería divisional del área no sé qué, ¿no? Y un nombre de sote, ¿no? Y luego se lo Sí. requieren a ese. Y ese dice, pero es que yo sí te puedo pagar, pero también necesito la autorización del subdirector del área de no sé qué, ¿sí? Entonces se van haciendo estas cadenitas para que les hagan requerimientos a varias autoridades, y el juez está haciendo, bueno, requiérase ahora a esta nueva autoridad para efecto del cumplimiento. Y ese dice, no, es que yo tampoco. Y al final ya cuando están todos requeridos, que ya no pueden echarse la bolita entre ellos, ya es cuando el juez los obliga a pagar. También aquí recordemos que la sentencia de amparo, en caso de incumplimiento, es un delito, y los Ujú. funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa, por lo que también, pues sí cumplen, ¿no? O sea, es engorroso, si es es un trámite que nosotros le damos la atención, y en esa etapa de ejecución, pues unos 3 meses más o menos lo que tarda. Pero sí, hasta que el cliente no tenga su dinero en sus manos, no le vamos a cobrar absolutamente nada. Ujú. Ok, 3 meses entonces. ¿Eso en Ciudad de México también? ¿Cómo, perdón? ¿En Ciudad de México también 3 meses? Sí, Ciudad de México y Chihuahua Ya. es donde hacemos esto, y todo este Ujú. procedimiento, digo, desde principio a fin, de 8 a 15 meses aproximadamente va a tardar, desde que tramitamos la demanda hasta que tenemos el dinero del cliente en su cuenta bancaria. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, Ricardo. A ti. Bueno, Yola, alzaste la mano. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, en parte se ha resuelto mi pregunta con el caso anterior. Se paga o se hace este trámite después de que se ha pagado el ISAI a la Secretaría de Finanzas. Pero quiero preguntar de un inmueble, terreno, que se está pagando y que al final de que termine el pago se paga este impuesto y luego ya se puede recuperar los derechos. Caray, ¿cómo otra vez me perdí con la pregunta? Se lo está pagando ahorita. Se lo está- Es un terreno que se está pagando ahorita. Ok, ok, ya se está pagando ahorita, es una preventa, Sí. pero todavía no lo escrituran. No, y la verdad es que no sé si se vaya a escriturar porque se tienen que vender primero todos los lotes. Ok. Entonces, si después de eso ya se hace el pago del ISAI, ya se puede recuperar entonces ese impuesto, el pago de ese impuesto. Sí, les digo, recordemos aquí, ¿qué es lo que vamos a recuperar? Son dos conceptos, el ISAI y el pago de los derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. Entonces les digo, ¿qué necesitamos hacer para poder gestionar la Ay, recuperación? Pues primero que nada, pagarlos, ¿sí? pagarlos. Ujú. Ajá, así es, no tenemos que pagar. ¿Y cuándo se pagan? Pues al momento que firmamos las escrituras, o sea, normalmente es con la notaría. Entonces, si el inmueble todavía no se escritura, pues probablemente todavía no haya pagado esos impuestos. Sí, o sea, lo que sucede mucho con la preventa es que, digamos, oye, yo quiero X casa, y hago un contrato de preventa y empiezo a abonar.
¿sí? Pero no hay una adquisición como tal. La adquisición se hace, o sea, jurídicamente o, sí, o sea, jurídicamente tal cual en términos legales, hay adquisición al momento que se hace ese traspaso de dominio y cuando se hace ese traspaso de dominio, pues que quede en papel, ¿sí? Cuando queda en papel, cuando el notario asienta que efectivamente esa persona se le trasladó el dominio de esta propiedad y que en ese sentido, pues ya pagó los impuestos. ¿Me explico? Ahora, Sí, sí, estuvo bien, gracias. Ah, ok. es que entendamos una cosa muy sencilla. Eh, el ISAI, bueno, todo se desprende de la escritura. Entonces, si tú estás pagando ahorita, porque obviamente hay muchos terrenos ahorita y muchas casas que están, bueno, departamentos en Ciudad de México que se están yendo por preventa, pues entendamos que en este momento estás pagando tu enganche de alguna manera o tu parte proporcional de la propiedad, pero todavía no es tuyo. Legalmente no es tuyo hasta que no lo escrituras. Por eso siempre les estamos recomendando, si tu cliente va a vender o va a comprar, que lo escriture. Porque si nos dicen, es que mi mamá me lo heredó y aquí está mi sentencia de la herencia, pero no es tuyo, porque no lo has subido al nivel notarial, que es lo que siempre peleamos con los clientes, ¿verdad? Incluso cuando les tramitamos los créditos, uno de los puntos primordiales que les he recomendado y que les pido siempre es asegúrate que la persona que está vendiendo es la misma que viene en la escritura, porque si no, no es suyo, legalmente no es suyo. Sí, hay una sentencia de una herencia donde el juez lo está reconociendo como heredero de la propiedad, pero no significa que es el propietario, es el heredero. Lo tiene que subir a nivel notarial. Y ya cuando hablamos de notario, entonces ya podemos hablar de ISR y podemos hablar de ISAI. Ya cuando va de la mano las tres cosas, ¿verdad, Lick? Así Notario, es. ISAI y el ISR en automático, ¿no? Pero ya cuando hablamos de notario, mientras no estemos hablando de la figura notarial, entonces no va a haber ISAI ni el ISR de entrada. Ujú. Así es. Así es. Aquí estoy viendo que pregunta Elina que en la presentación se mencionó que si se ganó el amparo. Tengo la duda. En mis siguientes compras de inmuebles ya no pagaría mis siguientes ISAI derechos registrales. Exactamente. O sea, aquí recordemos lo siguiente. Esto es un amparo contra la ley, ¿sí? O sea, nosotros lo que estamos diciendo es que la ley está mal hecha. Y en ese sentido, el efecto del amparo es que esa ley ya no se nos aplique porque la ley está mal hecha. Y nos dicen que ya no nos van a aplicar la ley que regula el ISAI y ya no nos van a aplicar la ley que regula los derechos registrales. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que básicamente ya no lo tenemos que pagar en nuestras próximas adquisiciones. Pero, dice, hasta en tanto no se reforme la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las leyes fiscales cada año se reforman, ¿sí? O sea, cada año sufren un cambio. En este caso, el ISAI, esta tablita lleva con este cálculo erróneo aproximadamente 4 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Digamos que 2024, si tú te amparaste en enero de 2024, sale tu sentencia y sale, por ejemplo, esta que les conté, que se resolvió en tiempo récord, que fueron cosa de 5 meses, ¿sí? Esta persona en 5 meses ya tenía su amparo y dentro de ese mismo año adquirió una nueva propiedad, ¿sí? Esa nueva propiedad que adquirió ya no tuvo que tramitar nuevamente el amparo. Ya ahí lo que hizo fue que, bueno, lo que hicimos, porque también le dimos el asesoramiento, fue que pagó los impuestos ante la notaría porque el notario no te va a decir, pues mira, amparado no, yo tengo que pagarlo, ¿no? Entonces pagó todo para que se hiciera la inscripción y una vez que se hicieron los pagos, tramitamos una solicitud de devolución por pago de lo indebido y la Secretaría de Administración y Finanzas, al ver que ya tenemos el amparo y todo, nos hizo el retorno del dinero inmediatamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la ley, pues, se va a modificar, se modifica, pero la tablita sigue teniendo el mismo error. Lo único que sucede es que está más caro, ¿sí? O sea, cada año suben los montos, pero con el mismo error matemático. Entonces, la ley en teoría ya no es la misma y cada año te tendrías que amparar, pero si dentro de este año te conseguiste el amparo o por alguna razón la ley no la cambiaron, ¿sí? O sea, sigue siendo la misma o no se modificaron o simplemente no ha pasado diciembre y el paquete económico que regula estas leyes es el mismo, ya no tendrías que volver a pagar este ISAI y tendrías que hacer la tramitación de nomás de tu devolución por pago de lo indebido.
Así es. Nada más para complementarle, el amparo es personal, ¿eh? O sea, Sí. yo como cliente, ese mismo amparo me va a ser para las propiedades que yo tenga. Pero ustedes, y como inmobiliarias, si tienen muchos clientes, obviamente, si tienes un cliente que tiene varias propiedades, como llega a haber muchos casos, ese amparo sí le va a servir a ese cliente. Pero si tú tienes dentro de tu inmobiliaria otros clientes, ellos tendrían que tramitar o se les tendrá que tramitar a ellos su amparo, porque, insisto, el amparo es personal. A ti te va a servir como persona para todos tus inmuebles, pero tú como inmobiliaria, pues ya tienes este cliente que tiene 5 inmuebles y tienes otro cliente que tiene uno, pues ese que tiene nada más uno, se le tiene que tramitar su amparo. Así es. Así es. Incluso, por ejemplo, también tuvimos otro asunto para ser más ilustrativo. Esta persona compró un inmueble como en febrero, le tramitamos su amparo. Y luego, más o menos como en abril, compró otro inmueble, ¿sí? Y dentro del mismo amparo que ya estábamos llevando, aprovechando que todavía no había sentencia, también metimos, decimos, oye, hay otro acto de aplicación y también quiero la evolución de esto, ¿no? Porque es la misma norma que estoy impugnando aquí, solamente que pues estoy abundando en que ya volví a pagar más, ¿sí? Entonces, en ese mismo amparo le incluimos esa segunda gestión, esa segunda compra que hizo. Y también otra cosa que les quiero aclarar, porque también me lo preguntan mucho, me dicen, oye, yo ya me amparé de este inmueble, ¿no? Y como cuenta Mario, digo, el amparo es personal, no es sobre el inmueble, porque piensan, yo ya me amparé sobre este inmueble y ahora ya nunca va a tener que pagar este ISAI sobre las siguientes que hagan. No, no, la persona es la que ya no le aplican esas normas, el inmueble no, ¿no? El amparo sobre la persona, no sobre el inmueble. Sí, también nomás aclarar ese punto. Es correcto. Y también platicábamos, pues obviamente, ahorita Ricardo tiene mucha carga de trabajo en Ciudad de México porque pues, tal vez eres el pionero en esta parte y obviamente en Chihuahua, ¿no? Sí Y la es. idea es que poco a poco vamos a dar los pininos aquí en el Estado de México para comentar de Tepozotlán. Pues yo soy de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Nuestras oficinas están en Valle Dorado, pero la mayoría de nuestro trabajo lo tenemos en Ciudad de México. Tan es así que la mayoría de los que están conectados son de Ciudad de México. Pero también en el Estado de México estamos trabajando, obviamente, el ISR, pues al ser federal de alguna manera, pues lo llevamos en cualquier parte. Pero el ISAI, al ser local, pues vamos a buscar las jurisprudencias en el Estado de México, en Querétaro, en Monterrey, también en Monterrey tenemos presencia, en Guadalajara, para que en las principales ciudades podamos ir dando estos primeros pasos y pues ataquemos toda esta parte, ¿verdad? La verdad es de que la idea, pues nos encantaría, ¿verdad? Que fuera todo México, pero obviamente, y ahorita con las reformas que va a haber con la nueva presidenta, pues va a estar un poquito cerrada esta parte, pero vaya, siempre hay océanos legales que se pueden atacar, entonces ténganos tantita paciencia, vamos a dar los primeros pininos en el Estado de México y obviamente, eh, ¿cómo vamos a ver si vamos a tener resultados? Ingresándolas. Ingresándolos, no hay otra manera. Ahora, tu cliente no va a perder nada. ¿Por qué? Porque no le estamos cobrando nada. Los recursos, todo tipo de recursos, tanto monetarios eh, como humanos, pues los vamos a invertir nosotros. Y si pasa, pues ya le hicimos, ¿no? Ya de ahí ya encontramos la vereda. Si no, seguiremos intentando y si de tiro vemos que no va a prosperar en el Estado de México o en algún otro estado, pues lo detenemos y digo, no pasa nada, ¿no? O sea, ese sería el apoyo que les vamos a pedir a ustedes. Insisto, ya Ricardo lo tiene calado de sobra en Ciudad de México y en Chihuahua, pues vamos a intentarlo en el estado y vamos a intentarlo en las otras ciudades. Y pues lo peor que puede pasar es de que no prospere, ¿verdad? Lo mejor que nos va a pasar, pues obviamente que todos empecemos a ganar y pues de ahí partamos para adelante. ¿Les parece bien? Sí, aquí también me gustaría decir, Mario, que esto es, pues, es un valor adquirido que se le da al cliente, ¿no? Porque de alguna manera, pues se le presta el servicio, porque, no sé, o sea, siento que muchas personas, ahora que
pues incursioné mucho, ¿no? O sea, en este ramo inmobiliario, ¿no? Por todas las gestiones que empezamos a hacer, he visto que muchas personas piensan que ser asesor inmobiliario, dices, ah, pues está bien padre porque pues nomás ya tienes al comprador, al vendedor y los pones y te ganas mucho dinero, ¿no? Y realmente pues se trata mucho de atención al cliente, se trata de saber un poquito de derecho notarial, se trata de saber de ventas, se trata de tener la inteligencia emocional para manejar a las personas, se trata de, pues, de conocer el proceso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que distingue a un asesor inmobiliario que vende del que no vende? Pues justamente conocer los procesos y los valores agregados que le puede dar uno a sus ventas, ¿no? Desde el sentido de que uno le puede decir, oye, ¿sabías que puedes recuperar el ISAI? Ah, caray, esto es algo que ningún otro asesor me había dicho. Oye, y aparte, ¿sabías que lo puedes recuperar? Y yo tengo un contacto con el que, o una asociación, o una, sí, o sea, este lazo, esta alianza con este despacho de abogados que no te van a cobrar nada hasta que no recuperes tu dinero, de manera que no vas a arriesgar tu patrimonio. Ah, órale, o sea, es un valor agregado que le das al servicio de que ya ofreces, que el cliente se va a quedar muy contento porque le estás recomendando algo con lo que se va a ahorrar miles de pesos o cientos de miles o incluso, les digo, tengo casos de millones de pesos que se tienen devolución, ¿sí? Y pues aparte te vas a llevar una comisión por esa recomendación. Entonces, el cliente se queda contento y aparte ganas dinero. Entonces, pues es un ganar-ganar para todos. El cliente gana, tú ganas, nosotros ganamos. El único que pierde aquí es la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, pero pues esa que le pierda, ¿no? Esos ya ganan mucho. Exacto, y obviamente la idea es eh, buscar esas estrategias, ¿no? De hecho, voy a armar otra capacitación para ver este tipo de tips inmobiliarios, ¿no? Cómo pueden ustedes abordar a los clientes y sea eso elemento diferenciador, porque todo el mundo te ofrece lo mismo, ¿no? Lo subo en redes sociales, lo subo en las páginas, te hago un open house, etcétera, ¿no? Sí, pero eso es lo mínimo que el cliente espera de ti como inmobiliaria. ¿Qué te va a hacer diferente? Ujú. Si tú le dices dentro, obviamente pues, nosotros somos eslabones de tu engranaje como inmobiliaria. Si tú le dices, nosotros pues, vamos a promover tu inmueble, te podemos ayudar con la regularización del mismo, te podemos ayudar a que mi área de hipotecario, porque somos tus áreas, mi área de hipotecario te tramite tu crédito, te puede apoyar mi área fiscal a que te ayude a recuperar el ISR y en caso del vendedor te recupere estos tipos de gastos y aparte de eso, si tienes alguna duda legal en el proceso, hablando concreto de tu inmueble, pues obviamente mi área jurídica se va a encargar de asesorarte. Eso no te lo va a ofrecer ninguna otra parte, ninguna otra inmobiliaria, y eso te va a ser un elemento diferenciador para que el cliente diga, ¿sabes qué? Se me inclino por ti. Porque eso de que, pues, ofrezco servicio, lo mínimo que espera el cliente es servicio, ¿no? Te ofrezco que subirlo, tu inmueble a las redes, es lo mínimo que el cliente espera. Entonces, sí buscar ese elemento diferenciador. Igual, si les parece bien, voy a preparar esa capacitación, que se llame así, ¿no? El elemento diferenciador, ¿no? Y darles todos estos tips para que ustedes se los puedan ofrecer al cliente y puedan captar más propiedades. ¿Les parece bien? Ujú. Lig, te invitamos para que también te conectes a... Con mucho gusto. Ok, bueno. Y si ya no hay dudas, pues les queremos agradecer mucho. Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por Eh, la invitación. obviamente, todas las dudas que tengan, obviamente no vamos a estar saturando a Ricardo, mandándole los expedientes de todo el mundo. Ya saben, siempre el canal es a través de nosotros. Nosotros ya vamos viendo, desde aquí ya vamos deteniendo, ya te podemos decir, este sí pasa, este definitivamente no va a pasar, ¿no? Y las dudas que vayan saliendo, pues se las vamos aclarando y ya nada más a Ricardo le vamos a ir mandando por los asuntos que realmente sí vayan a pasar y veamos que tienen futuro. ¿A qué me refiero que los vamos a ir deteniendo? Porque va a haber muchas dudas de aquellos que no se conectaron y que les vamos a compartir el video que ya esté en YouTube. Van a marcar, seguramente van a preguntar pues varias cosas que ahorita se preguntaron, ¿no? Oye, y si no está escriturado, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya les iremos aclarando las dudas y nada más a Ricardo le vamos a mandar la información de aquellos que ya estén perfilados para que nos pueda apoyar, ¿verdad?
Y pues, Lick, te vamos a mandar la liga para ahora que demos la próxima capacitación. Esa yo creo que se la vamos a dar en línea. Ya estaremos hablando los que están aquí en Ciudad de México y Estado de México, cuando se va a dar la presencial en Arquímedes, allí en Polanco, para darles impulso también a esa parte. Entonces, ¿te parece bien? Perfecto, claro que sí. También, pues aquí te voy a compartir para que ya tú se lo sabes llegar aquí a tu gente, Por favor. una ficha técnica que tiene el detalle, más o menos es la presentación, pero resumida en 3 hojitas muy sencillas para que el cliente lo pueda leer y aclarar sus dudas. Y también un video que viene una explicación más o menos de cómo funciona en menos de un minuto y con testimonios de clientes, ¿no? Clientes que me hicieron el favor de grabarse ellos y decir, yo soy fulano de tal y a mí el licenciado me ayudó a recuperar el dinero, pues para que también tengan la certeza de que pues esto funciona. ¿Sí? Entonces, ¿Vale? Y eso lo vamos a subir también a la página de Ortiz y Asociados para que también sus clientes vean los videos. Y digo, les vamos a mandar la información. Recuerden que todas estas son herramientas para ustedes, para que ustedes puedan captar más clientes o puedan cerrar aquellos que tienen así como que dubitativos, ¿no? De que, y si me voy contigo, me voy con la competencia, pues ya quédate conmigo por esta situación. Ok, bueno. Ricardo, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Seguimos en contacto. Los que no tienen, los que se están conectando por primera vez, de favor, si gustan, tenemos un WhatsApp, tengo un WhatsApp empresarial, se me fue el nombre, masivo, perdón, un WhatsApp masivo donde les mando toda la invitación, que es la invitación que le doy a todos ustedes. Obviamente en este WhatsApp yo les mando la información y todo lo que ustedes me contesten, nadie más lo va a ver, no se preocupen, no es como los WhatsApp de la escuela. Los puedo agregar, les estoy dejando aquí mi número de celular para aquellos que se hayan conectado y no estén dentro del WhatsApp, mándenme un mensaje, díganme, agrégame a mí para las futuras invitaciones. Les recuerdo, es 1 o 2 capacitaciones al mes y vemos todos los temas relacionados con las inmobiliarias, ¿vale? Bueno, que tengan un excelente día, Ricardo. Un fuerte abrazo hasta Chihuahua. Excelente día muchísimas a todos. gracias. Bonito día. Éxito Hasta en luego. todo. Gracias. Gracias. Bye. Bonito día.